Interior del castillo Gorgon. Un señor se encuentra tomando el té y recibe un reporte. Cuenta que perdió el objetivo después de que mató a unos maleantes. Jürgen Chiver, primer ministro de Gorgon. Jürgen le pregunta cómo pudo atraparlo, pero el informante no está seguro. Cuando se dio cuenta ya estaba tirado en el techo. El ministro entiende que el objetivo lo vio. Pudo detectar el camuflaje de un adaptador de tercera etapa. La habilidad que usó el objetivo es de nivel maestro, así que deben estar lidiando con al menos un adaptador de quinta etapa. Ordena al informante que reúne un equipo y busque por toda la ciudad si es necesario. Entonces este se marcha dejando el estudio. Jürgen suspira preocupado y observa cómo su taza de té empieza a temblar, y así lo hace todo el lugar. Le pide a su señor que solo espere un poco más. Se escucha una transmisión en directo en una taberna. Una streamer llamada Siren se despide después de hacer su presentación. Para cerrar, les muestra un clip de video con el que todos están familiarizados. El video más popular en Hermano Menor en este momento. Aquel del que todos están hablando. La limpieza en solitario del piso 99. Los clientes se preguntan qué le pasó a ese tipo. Apuestan a que a sus maestros les habría encantado tenerlo. Se escucharon rumores de que dejaron de cultivar esa torre. Se rumorea que un demonio fue atrapado jugando con el sistema. También se dice que ese hombre abandonó la torre y escapó. Aseguran que ese video es falso. ¿Cómo podría alguien vencer una torre de primera generación por sí mismo? Normalmente los demonios piden un préstamo para poder pagar una torre. Si ellos fueran él, la habrían vendido en línea. La puerta de la taberna se abre con fuerza, y es Mino quien entra al lugar. Los hombres quedan maravillados con su belleza. Ella se detiene frente al bar y toma asiento. Un hombre ebrio intenta ligar con ella, pero de muy mal humor le dice que se pierda. Asustado, el hombre se aleja de ella. Encogida de hombros, se pregunta por qué está de tan mal humor. Ella pide un trago a la cantinera, uno lo suficientemente fuerte como para matarla. La bruja balbucea que para ella de verdad es demasiado ridículo. Yehuen es un tipo muy difícil de llevar, ni hablar de esa actitud suya. La cantinera debería saber qué más dijo él. Claire, la dueña de la taberna, responde que ya escuchó suficiente. Dice que Mino ni siquiera está ebria, así que debería dejar de quejarse. De hecho, la cantinera se pregunta por qué ella continúa con él, si es obvio que Mino no tiene problemas en atraer la atención de otros hombres. Mino no sabe por qué lo hace, y expresa que cada vez que ve a Yehuen se enfada muchísimo. Mino relata que Yehuen aplasta todo, y blande su espada cada vez que quiere, como si no le importara lo que ocurre alrededor. La mitad de las veces, Mino ni siquiera entiende de qué habla, y también se la pasa buscando peleas sin conocer nada sobre caos. La mayoría de las personas entran en un conflicto interno cuando las amenazas con dejarlas, pero en cambio Yehuen insiste con eso de que ellos no son lo mismo. Mino confiesa que él la hace sentir poca cosa, pero sabe que tanto ella como Claire, como todos en caos, trabajaron muy duro para llegar a donde están, y pese a eso Yehuen aparece de la nada. Se niega a explicarle sus motivaciones porque Mino no las entendería, y se porta condescendiente con ella, repitiendo una y otra vez que son diferentes. La bruja repite que cada vez que lo ve se fastidia. Claire consuela su torpeza y aconseja que simplemente se mantenga lejos de él. Mino quiere replicar, pero Claire advierte que si continúa con él, ella podría acabar muerta, pero muerta de verdad. Mino dice que Claire está asustándola, y le pregunta a qué se refiere, ¿por qué moriría? Algo entra rápidamente por la puerta. Resulta ser un ave que lleva consigo un pergamino. Es una carta de Calton, el inspector del punto de control norte, y va dirigida hacia Mino del clan del Bosque Negro. La nota de Calton la toma desprevenida. No imagina que puede querer ese terco de ella, y tampoco sabe por qué se sienta nerviosa. Una voz pregunta si ella es la bruja de la destrucción. Mino contesta que así es como algunas personas se refieren a ella. El hombre dice que no le importa entrar en lucha, pero está ocupado, así que prefiere que dejen las peleas para más tarde. Lo que necesita es que la bruja haga algo por él. La presencia del herrero no está permitida allí. Esto excede la comprensión de Michael. No puede visualizarse moldeando esta bestia. La existencia de un mundo así lo abruma. Pero Yehuen le grita que se controle, y le recuerda a Michael que estaba derritiendo la espada. No puede olvidarlo. Sin embargo, Michael quiere justificarse. Yehuen señala que si el herrero piensa ayudarlo, tiene que hacerlo apropiadamente. Michael expresa que no puede continuar. Sus herramientas no provocan fisuras. Cree que es un objeto demasiado avanzado para que él lo moldee. Yehuen dice que no es una cuestión de nivel. Michael es tomado por sorpresa. Primera fase del despertar, cuestionar, la habilidad de ver la verdadera naturaleza de la realidad, sino que es una cuestión de cómo mirar las cosas. Segunda fase del despertar, comprensión, la habilidad de entender la verdadera naturaleza de la realidad. Todo lo que sucede es nuevo para Michael. El herrero se queda de piedra.
Jae-hwan ya le dijo que reaccione. Si Michael lo ayudará, entonces debe hacerlo bien. Pero Michael está ocupado viendo a la bestia. Esa tiene que ser la verdadera naturaleza de las bestias de 5 cuernos. Ahora lo entiende. Michael reconoce que fue tonto creer que podría ser algo a semejante criatura con sus habilidades mediocres. Quizás todo esto sea un sueño, pero si lo es, entonces necesita despertar. Michael continúa repitiendo que está soñando y pide por ayuda a quien sea que esté cerca. Los aprendices preguntan si ya terminaron de fundir el objeto. Determinante. La voz repite que su presencia no es bienvenida. Él es un tonto y no merece ver ese lugar todavía. Los pensamientos de Michael entran en bucle. ¿Cómo es que existe ese lugar? ¿Cómo es que él acabó metido en un mundo así? Pero la mayor pregunta es ¿por qué él? Michael explica que algunas cosas son una pérdida de tiempo sin importar cuánto intentes. Un buen ejemplo de eso es el intento humano de imitar las habilidades de las pesadillas o sobrepasar los límites naturales. Michael concluye que ya está viejo para gestionar un cuerno de Garnak. Jae-hwan debió acudir a él hace tiempo. O quizás se le ocurre que podría conocer al líder de la herrería, la pesadilla. El inconveniente con ese plan es que él salió por mucho tiempo. Lamentablemente, Jae-hwan está atascado con un humano patético. Michael lo piensa y se percata de que ni siquiera formó una torre todavía. No se siente merecedor del título aprendiz. Jae-hwan repone que no importa su especie, porque todo lo que necesita es una vaina, y si Michael es capaz de hacer una, entonces debe continuar su trabajo. El herrero responde abatido que ya fueron suficientes intentos. Jae-hwan propone que en ese caso haga 1.000.000 de intentos más. Eso saca una risa en Michael. Definitivamente ese chico es joven. El herrero dice que Jae-hwan debe pensar que no trató con suficiente fuerza, pero Michael asegura que dio lo mejor de sí, aunque entiende que no pueda creerle. Entre sus memorias, la imagen de Jae desafiándolo a llevar cualquier elemento de una torre pesadilla aparece. Jae siempre decía que sus habilidades de herrería eran maestras, y que las probabilidades de reparar y manipular un objeto de las torres era de un 99%. Y sin embargo, pese a toda su maestría, una vez se le ocurrió algo extraño. Un día Jae pensó que quizás él no estaba esforzándose por conseguir ese 99%. Tal vez en realidad él escapaba desesperadamente de ese último 1%, nivel máximo alcanzado. Jae-hwan dice que sabe muy bien que Michael lo intentó más duro que nadie. Sin embargo, le pregunta al herrero si él en verdad comprende de qué va la habilidad de moldear. Michael, captado por la pregunta, explica que las pesadillas usan moldear como su habilidad primaria. Moldear existió desde siempre, como el agua y el fuego. Siendo tan antigua, Michael insinúa que sería imposible para un humano explicar sus orígenes con seguridad, y de poder hacerlo, cuestiona seriamente que tenga algún sentido. Jae-hwan concluye que lo que dice Michael es que lleva todo este tiempo usando una habilidad que no entiende. El herrero adjunto expone que fortaleció su martillo y su cincel con maná, y fue con ese poder que afiló cuidadosamente el cuerno. Él entiende que es así como funciona. Jae-hwan cuestiona que eso sea algo tan simple, viendo que los aprendices no son capaces de hacer lo mismo. Michael dice que eso es porque todavía no aprendieron la técnica. Y en ese momento, el herrero dimensiona que si los principios básicos de la técnica fueran tan simples, los aprendices deberían ser capaces de imitarlos, incluso si no los ejecutan ni los aprendieron. Jae-hwan comenta que Michael no sabe mucho de la técnica, y sin embargo es bueno usándola. El herrero responde que el funcionamiento de las habilidades no es importante, lo que importa es que la habilidad tenga uso, y entonces se dirige directo a Jae-hwan, cuestionando qué es lo que él sabe sobre la habilidad moldear. Él dice que antes no tenía conocimiento sobre ella, pero lo descubrió justo ahora. Michael le pregunta cómo está moldeando la pieza. Jae-hwan indica que observen cuidadosamente y comenten qué ven. Los aprendices dicen que son como partículas separándose, suponen que no debe ser fácil. Jae-hwan revela que todo el trabajo duro de Michael endureció las paredes que bordean el mundo tal y como el herrero lo ve. Michael corrobora si lo que quiere decir es que trabajó demasiado. Jae-hwan explica que trabajar duro no es el problema, y aún así quizás sea hora de que Michael se dé cuenta. Si algo no funciona pese a dar su mejor esfuerzo, hay algo malo con el mundo, no con él. Michael repite que hay algo malo con el mundo. Jae-hwan utiliza el momento y lo invita a pensar otra vez por qué no está funcionando. Los recuerdos de Michael. Su maestro elogia sus resultados y progresos, y explica que de todas maneras él está utilizando la forma de las pesadillas y no la humana. Cuando Michael pregunta por las formas humanas, su maestro responde que no las conoce, y no sabe por qué debería, dado que él es una pesadilla. Michael tendrá que culpar a la especie con la que nació. Un humano nunca será más que un aprendiz. Pero aquellas palabras frecuentes a Michael no le convencían. Él creía firmemente en que podía ser tan magnífico como una pesadilla si lo intentaba. Sin embargo, en el presente, el herrero necesita saber qué busca decirle. ¿Que pelee contra el mundo?
Se supone que un mundo justo compensa un trabajo duro. No hay nada de malo en querer adaptarse. Ye-Juan difiere. Quiere saber qué le parece justo en que alguien te diga que no puedes hacer algo de lo que sí eres capaz. Michael podrá ser viejo, pero todavía puede pelear. Indica que lo intente de nuevo y que esta vez sea en serio. Ye-Juan advierte que no confía en el sistema y que use sus propios ojos. Michael aprecia el mundo en el que Ye-Juan lleva viviendo todo este tiempo. Un mundo sin habilidades o interfaces. Un mundo honesto y sin decepciones. Que todavía él no entiende cómo sería posible. Michael definitivamente no entiende. Los herreros preguntan si en verdad se marcha. Ye-Juan expone que es mejor que lo haga, sobre todo ahora que ya obtuvo lo que buscaba. Además, su espada parece feliz. Michael le pregunta si ya pensó un nombre, y en vista de que no lo hizo, se aventura a proponer uno, solo si Ye-Juan está de acuerdo. Quiso ir por una idea buena. Dogbull significa héroe solitario. Sin dudas parece el mejor nombre que puede llevar esa espada. El equipo de herreros se despide con la esperanza de que el querido cliente regrese y se cuide en el camino. Michael grita que espere, y le pregunta a Ye-Juan cómo es su aspecto en el mundo que él ve. Ye-Juan responde que es humano, pero Michael nota que no volteó a mirarlo. No evita preguntarse si acaso existirá alguien que comprenda lo solitario que el mundo de Ye-Juan es. Ye-Juan quiere saber por qué la bruja continúa siguiendo sus pasos. Mino pregunta si tiene miedo de que ella trame algo, y él responde con otra pregunta, si eso es verdad. Mino quiere saber cómo lo supo, y predice que ella lo matará. Ye-Juan pregunta bajo qué razones lo mataría. Mino podría vivir cómodamente si vende las piedras de las almas caídas. Insiste en que habla en serio, y Ye-Juan responde que está bien. La bruja se queja por su reacción. Ella cambia el tema y le indica que acepta el paquete. Son ropas para él, se las da como disculpa, y porque está harta de verlo vestido como un vagabundo. Ye-Juan relata lo sucedido en la herrería. Mino le pregunta qué hará ahora, viendo que no consiguió dar con la pesadilla. Michael le dijo cómo encontrarlo. Ye-Juan planea hacerlo y preguntarle sobre el árbol de la ilusión y cómo entrar al abismo. Mino quiere saber por qué le interesa ir al abismo. Con esto, Ye-Juan entiende que Mino busca saber cuál es su meta. Ella propone imaginar que con un golpe de suerte Ye-Juan consigue entrar al abismo. Quienes lo superan al salir y regresar son conocidos como guerreros del abismo. Aquí Ye-Juan le interrumpe para decirle que no regresará, y lo que él hará será... Mino queda estupefacta, exige respuestas. Exige saber por qué haría algo así, y cuál es su derecho de hacerlo. La bruja lo acusa de no tener empatía por nadie, de comportarse como si fuera la gran cosa. Le grita a Ye-Juan que haga lo que quiera, que es desconsiderado, un gruñón, y sobre todas las cosas, él no considera que las personas de Caos sean humanas. Pero Mino cree que ella y todas las personas de allí son seres humanos. Puede que no tenga su fuerza o dureza, pero ella también es humana. Mino se rehusaría a regresar en el tiempo de morir ese día. Ye-Juan usa comprensión para leer sus intenciones, descubriendo que la amenazaron. Si rompes la promesa, puedes olvidarte de salvar a la vieja. Di lo necesario para traerlo hasta aquí. Ye-Juan piensa, ya sabe lo que pasa. Alguien tiene un rehén, y alguien lo quiere a él. Está seguro que son los tipos en el callejón cruzando la calle. Él se debate si involucrarse o no en un rescate de rehenes. No hay ningún punto en hacerlo. No importa cuántas personas salve, eso no cambiará nada. Ye-Juan sabe muy bien esto porque cuestionar enseña la verdadera naturaleza de este mundo. Un mundo donde los números y los datos controlan todo, con personas que vendieron sus almas solo para obtener números más altos. Alguna vez escuchó y percibió a los humanos como personas felices y satisfechas, solo con vivir el día a día sin grandes sueños o principios. Pero en su presente, Ye-Juan solo escucha su propia voz, aconsejando perder a Mino y buscar a la pesadilla. Los gritos de Mino atraviesan su reflexión. Ella dice que esas son sus razones para no considerarlo humano. La bruja manifiesta que lo deja. No se ve capaz de viajar por ahí con alguien cuyas metas son las de Ye-Juan. Mino dice que espera no verlo nunca más. Ye-Juan piensa en que por alguna razón, ella ahora luce humana. Entre las sombras, las voces cantan la traición de la bruja. Ye-Juan oye estas voces. Te mandan conseguir un halcón mensajero pronto, y se lamentan por traer a la pesadilla en vano. Estos sujetos tienen a otra pesadilla con ellos. Ye-Juan pide que le dé tiempo de cambiarse. Mino se pregunta cómo terminó en esa situación. La bruja se disculpa con Claire por su tardanza. La mujer exclama que sabía que esto pasaría. En un reproche dice que debió detener a Mino antes. Lamenta que por culpa de la bruja ahora ella morirá de verdad. Uno de los hombres le ordena que guarde silencio. Yania, el anciano del clan Cielo Dorado, el mayor de los 3 hermanos, pregunta a la bruja por qué está sola, reclamando el trato. Mino responde que Yania es más inocente de lo que parece y cuestiona que existan brujas que cumplan sus promesas. Anuncia que Ye-Juan no irá y Yania debería saber por qué. Es porque el chico desea destruir este mundo. Yania dice que la bruja perdió la cordura. Técnica de sombra.
Las personas se refieren a Mino como la bruja de la destrucción de los terrenos de caza, porque ella puede invocar bestias con cuernos. El anciano del clan pretende comprobar si eso es cierto. Mino lamenta que la batalla no se libre en el exterior. Jania revela que las paredes son a prueba de sonido y que nadie del exterior puede escucharlos. Recomienda que detenga la lucha inútil y consiga al muchacho mientras pueda. Mino presagia que todos esos bastardos sentirán la furia del clan del Bosque Negro. Uno de ellos le dice que se calle. Saben que el clan del Bosque Negro no tiene ramas en Gorgon. Para cuando descubran lo sucedido, tanto Mino como esa vieja llevarán muertas un rato. Técnica de las 7 espadas de Akaram, golpe de espada helada. Jan exclama que su pequeño truco es adorable. Despedazará él mismo a la bruja de la destrucción. Mino dice que es un bastardo, sin entender por qué estos recuerdos la invaden ahora. Esa pregunta sobre volver en el tiempo. Ahora Mino cambia su respuesta. Quizás sí regresaría en el tiempo, para quedarse junto a Yehuan y descubrir si de haberse ido con él, habría visto el fin de este mundo. Mino reconoce que así no es como quería que fueran las cosas. Le pregunta a Yehuan si fue a verla y qué ocurrió con el fin del mundo. Él responde que las ropas que consiguió no le quedan. Mino pregunta si en serio volvió para decir eso. Los miembros del clan reciben al famoso tipo de las piedras de almas caídas. Yehuan les ahorró el trabajo de buscarlo, y por eso los hombres están agradecidos. Yehuan inquiere si son ellos los que tienen a la pesadilla. Quiere que le respondan dónde está, aunque en realidad prefiere que lleven a la pesadilla ante él. El clan cree que Yehuan enloqueció. Uno de ellos pregunta si en verdad esperaba pelear con la fortaleza entera. Mino le dice que tenga cuidado y advierte que son adaptadores de cuarta etapa. Yehuan le pregunta si ella teme que pierda. Mino responde pensando lo mejor, que no cree que él pueda perder. Demasiada arrogancia para el clan del cielo dorado. Jania le enseñará buenos modales. Yehuan se sorprende al ver que Jania esquiva su ataque. El clan también se percata de esto, pero estaban convencidos de que el chico era un no adaptador. Jania contempla la posibilidad de que sea un guerrero del abismo. Hasta ese momento, el único enemigo capaz de esquivar sus ataques había sido una bestia de 5 cuernos. Parece que los adaptadores de etapa 4 están al mismo nivel, aunque en realidad la bestia sobrevivió a su ataque, lo que debería volverla más fuerte. Yehuan concluye que eso no importa. Mino grita el nombre de Claire. Jania lo invita a que lo intente de nuevo, con la advertencia de que si lo hace, la mujer morirá. Claire alienta a Mino y a Yehuan para que ataquen, pero un miembro del cielo dorado ordena que haga silencio o lo golpeará de verdad. Mino pide a Claire que aguante un poco más, promete que la salvarán, y le pregunta a Yehuan si pueden hacerlo. Pero él no entiende por qué le pregunta, si su único interés es la pesadilla. Cualquiera que se interponga en el camino a la pesadilla, sin importar quién sea, lo apartará. Mino exclama que Claire es humana. Claire grita que no se queden parados y ataquen, deben apresurarse. Yehuan maldice. Las personas preguntan qué sucede. Calton imagina de qué se trata, pero regresa a lo suyo y comanda que avancen. El clan Cielo Dorado tiene un problema. La barrera a prueba de sonido fue destruida. Una voz irrumpe en la escena y ordena que rodeen la taberna. Otras voces la respaldan acatando su orden. Calton quiere que Yehuan le diga qué está pasando. Él dice que llegaron a tiempo. Explica que esos tipos transgredieron su preciado código legal. Yehuan adelanta que no es un experto, pero puede imaginar que esto es una falta grave al artículo 276, párrafo 4. Agrega que cree que esto es parte de una conspiración para destruir este mundo usando la taberna como base. Mino dice que Yehuan es el que está tratando de destruir el mundo. Mientras tanto, el inspector ya comprende la situación crítica. Él los acusa de destrucción ilegal de propiedad privada dentro de la ciudad, así como secuestro de un residente. Y por la presente, el grupo queda bajo arresto. El criminal suelta un insulto y dice que reconoce ese gesto. Jania ordena la retirada. Calton duda que puedan escapar y declara que resistirse es inútil. Jania rechaza las palabras de Calton. El anciano del clan quiere que el inspector muera. Sin embargo, ahora él se da por vencido. Calton elogia su sabia decisión. Jania comenta que los rumores sobre Calton deben ser ciertos. El inspector es tan ingenuo como justo. Desde las sombras, el espectador dice que no puede creer que el líder usara la nube negra. Los subordinados de Jania llaman su atención. Junior respiró el humo de la nube negra. El tonto no se colocó en la máscara apropiadamente, pero si regula su respiración y aguante, quizás sobreviva. Una voz comenta a Jania que no puede creer que usara la nube negra sin la autorización del arca. Solanju, seductor experto y anciano del clan Cielo Dorado.
Al parecer la bruja de la destrucción es muy ruda, pero ellos acordaron que Jania la capturaría viva y la llevaría con él. Jania se justifica diciendo que lo hizo por las cadenas de plata. A Solan le sorprende que ese mocoso molesto esté en la taberna. Jania confirma que así es, pero pronto Solan se ríe. Eso significa que Calton también inhaló la nube negra. El anciano celebra que tenga su merecido, ansioso por ver el espectáculo que se avecina. Solan llama a Jania. Quiere saber quién es ese tipo, pero Yehuan no responde, porque ya le gustaría a él saber la respuesta. Es imposible que Yehuan sobreviviera a la nube negra. Nunca supo de alguien del clan Esmeralda sin antenas, y de todos modos ni siquiera uno puede hacer algo así. Yehuan quiere saber si ellos también están con Jania. Él se queja por las molestias. Yehuan no quería recurrir a esto porque detesta depender de los objetos. Poder de Garnak. El clan queda desconcertado. Nunca vio algo así. Solan pregunta si Yehuan es un monstruo y le encarga a Jania que lidie con él. El anciano observa a sus compañeros Yang Mion y Yang Man. No puede creer que es así como va a terminar. Yehuan ofrece una forma para que Jania salga de allí con vida, y es responder a su pregunta: ¿dónde escondieron a la pesadilla? Jania dice que si revela dónde está, no importará que Yehuan lo deje ir. Si él descubre que habló, Jania deseará estar muerto de todos modos. Yehuan se pregunta en silencio de quién habla. El anciano decreta que sin importar lo que haga ya está condenado, y por eso solo le queda una opción. Yehuan reconoce que eso es una piedra de alma caída. Yehuan tuvo una conversación con Mino antes. Él observó que en Caos todos parecen adictos a las drogas. Ella respondió que entendía su pensamiento, y que en realidad esas no eran drogas, sino que son la única forma en la que su nivel de contaminación espiritual se reduce, y ellos usan eso porque nadie quiere convertirse en un no muerto. Un no muerto. Así es como luce el mundo. En un mundo así, Jania entiende que la dignidad no merece la pena. Ya ni siquiera sabe qué lo asustaba tanto. Ahora puede hacer lo que quiera. Empezando por dar caza al pequeño bastardo. Sorprendido, piensa que no hay manera de que exista un humano en un mundo así. Yehuan se topa con algo extraño. Ni siquiera usando cuestionar puede ver la verdadera naturaleza de Jania. Pero bueno, tampoco es que importe. Jania observa que está lloviendo. Otra vez. Yehuan reflexiona sobre los hechos recientes. No sabe qué era esa cosa. Solo espera que alguien en la taberna sepa dónde está la pesadilla. James advierte que no se acerque. Mino habla sin fuerzas. Yehuan dice que todavía está descompuesta. James exclama por el inspector Javier. Calton ordena que hagan sonar las alarmas del castillo. Mino le pide a Yehuan que la mate, mientras continúe siendo ella misma. Yehuan establece que Mino es humana, pero no lo entiende. Donde quiera y cuando quiera que la mire, la habilidad cuestionar vacila, y la habilidad olvido se desvanece. Aún así, Yehuan sabe muy bien que no hay espacio para las emociones en su viaje. No debe dudar y no lo hará. Claire le grita que espere, replica que tal vez no sea demasiado tarde, mientras el guardia insiste en que necesita un hospital. Claire quiere que Yehuan espere un poco más. Los presentes comentan entre ellos. Quieren confiar en que Mino mejore, pero si la conversión a un no muerto sigue a ese ritmo, no hay esperanza. El sistema emite un comunicado general. Alerta de Gorgon nivel 4. Aparición de un no muerto inferior en el castillo. Proceder con la evacuación de inmediato. Un joven pregunta dónde se supone que deben ir. Claire le pregunta a Yehuan si es el hombre que Mino mencionó. El tipo que ignora las reglas de Gorgon y Caos, y juzga su mundo acorde a sus propios estándares, mientras también decide quién es humano y quién no. Claire continúa. Dice que está muy familiarizada con gente como Yehuan. Conoció algunas de ellas en el pasado. Ella defiende que las personas no se adaptan al lugar debido a su ignorancia. No tienen opción. Yehuan repone que ella quiere decir que carecen de coraje. Claire dice que no sabe para qué sirve el coraje. Tener ideales altos o un gran sentido de la justicia. Ella está convencida de que Yehuan busca esas cosas, y quizás él esté en lo cierto, y a Claire lo que le falta es ser más valiente. Pero hay algo que ella sabe con seguridad. Todas esas cosas hacen que Yehuan represente un peligro. Mientras Mino desea que Yehuan no se vaya, Claire le exige que lo haga. Mino cree que él da esperanza a las personas, pero Claire señala que mientras más se quede, más miserables serán las personas. Ella no puede soportar a las personas como él, pero Mino le pide que no se rinda con este mundo.
El ejército pregunta cuánta medicina queda. Los médicos explican que la mayoría se utilizó en estabilizar al señor del castillo, y por esa razón ya no hay suficiente. El oficial maldice y ordena que reúnan toda la medicina que puedan encontrar. Yehuan observa los cuernos de las bestias de cuernos. Él no tenía idea de sus usos medicinales. Los médicos comunican que ni siquiera los cuernos de una bestia de 3 cuernos bastarían para purificar al inspector, pero James lo alienta a que resista. Yehuan pregunta si hay formas de regresar a la normalidad a un no muerto. James responde que no estaría haciendo todo esto si tuviera la respuesta. Frente a esa contestación, Yehuan anima a Carlton a que resista, pues tiene una pregunta para él. El oficial reclama la osadía de Yehuan. ¿Cómo puede golpear al inspector? Carlton dice el nombre de Yehuan. James grita por el inspector Javier. Carlton pide por favor que lo mate, sabiendo que Yehuan es el único que puede hacerlo. Él alega que las personas usualmente piden ayuda en situaciones como esta. Pero Carlton, a duras penas, cita el artículo 1, párrafo 4. Cualquiera cuya alma esté erosionando debe ser. Carlton es leal a la ley hasta el final. Yehuan le concede eso. Si él hubiera tenido un par de personas más como Carlton Javier a su alrededor, no se habría atascado en esa maldita torre durante 40 años. El sistema emite una advertencia. La contaminación espiritual alcanzó el 94%. Pronto el usuario se convertirá en un no muerto. Todos tienen que retroceder. Jair, capitán de la unidad de erradicación de no muertos, adaptador de 5ª etapa. James recibe al capitán Jair. Este declara que de acuerdo al artículo 1, párrafo 4, debe proceder a la eliminación inmediata de Carlton Javier, inspector del punto control norte. Caos es un mundo espiritual, por lo que nadie muere de vejez, pero los espíritus de caos sí que se contaminan. Incapaces de soportar la presión del tiempo sin fin, los espíritus se contaminan gradualmente y pierden sus memorias. Y si alguien no toma la píldora a tiempo y la contaminación alcanza un nivel crítico, se convierte en un no muerto. Incluso el no muerto más débil es tan letal como una bestia de 3 cuernos. Cuando un no muerto aparece, los 4 grandes fuertes de caos se cierran inmediatamente, y eliminar a ese o esos no muertos pasa a ser la prioridad. Jair expresa que debe erradicar inmediatamente a Javier Carlton, inspector del punto control norte. Yehuan dice que no puede matar al inspector porque todavía tiene preguntas que hacerle. A Jair le extraña que el chico bloqueara su ataque solo usando las manos. No sabe quién es él, pero no queda mucho para que Carlton se convierta en un no muerto, y sería un desastre que un adaptador de etapa 5 lo haga. Jair sostiene que ellos solo intentan prevenir ese desenlace. Yehuan cuestiona que si Carlton se está convirtiendo en un no muerto, entonces los médicos deberían usar esto. El personal aclama la presencia de un cuerno de Garnak. Quizás con uno de esos sí haya esperanza. El hombre reclama cómo Yehuan pudo aplastar algo tan valioso. James agradece que los números del indicador ya no se incrementen. El inspector Javier podría lograrlo. Claire grita por Mino. El auxiliar informa que el cuerpo de Mino es muy débil para detener el proceso de conversión a no muerto. El sistema arroja una advertencia. La contaminación espiritual excedió el 95%. Comienza la transformación a no muerto. El equipo médico advierte que ya no hay forma de pararlo. Claire pide que alguien busque a Chonggyo y asegura que él puede hacer un corte de no muerto. Ese término llama la atención de Yehuan. Claire explica que el corte de no muerto atraviesa directamente la contaminación. Jair dice que el doctor actualmente está en el castillo ocupándose de un asunto de importancia, y ellos no pueden llamarlo solo para esto. A Claire no le gusta que Jair se refiera a la situación con esas palabras. El hombre teme informar que no hay otra opción, y solicita a Yehuan que se haga a un lado. Yehuan dice que matará a Mino, dado que ella se lo pidió. Cuestionar. Claire quiere que Yehuan le explique qué está haciendo. Le demanda que se detenga ahora mismo. Yehuan se pregunta dónde está. Una silueta desconocida lamenta el destino que sufrió su querida Mino, preguntándose cómo terminó así. El anciano dice que le ayudará. Espantado, pregunta quién es Yehuan y qué está haciendo en su mundo. También le intriga saber cómo un alma tan noble irradia una energía tan penosa y mezquina, casi como un niño de 5 años. Yehuan se percata de que cuestionar no está funcionando. Quizás ese anciano sea la fuente de la contaminación espiritual de Mino, y por lo tanto, quizás matándolo ella se salve. Yehuan esquiva su espada, y esto sorprende al hombre, quien no evita preguntar cómo bloqueó su corte simple. Parece que Jair reconoce lo que está sucediendo. El anciano reprocha y acusa a Yehuan de ser un intruso en su mundo. Le pregunta quién es. Sus preguntas toman menos importancia cuando su espada de bestia de 4 cuernos se rompe. Reclama a Yehuan por estropearla, aunque el joven está bastante confiado de que fue el anciano quien la rompió. Chonggyo, doctor de la fatalidad. Jair recibe al doctor y explica que pensó que estaba en el castillo ayudando al señor. Quiere saber por qué está allí. Chonggyo responde que el señor no le importa. No puede permitir que alguien tan hermoso muera. Jair indaga más sobre qué quiere decir el anciano. Chonggyo acusa a Yehuan. El chico arruinó su corte de no muerto.
El doctor asume que tiene un plan para proceder, pues solo una espada de bestia de 4 cuernos o más puede llevar a cabo los cortes de no muerto. En ese momento el doctor se percata de la espada de Yehuan. Le gustaría saber de dónde sacó algo tan bonito, de mango brillante y vaina hecha de bestias de 5 cuernos. La intriga en verdad lo carcome. Yehuan quiere saber si Chongeo salvará a Mino si le presta su espada. El doctor toma la pregunta a broma, garantizando ser capaz de salvarla. Una vez más, Yehuan sorprende a los demás al permitir que un desconocido empuñe su arma tan fácilmente. Sin duda, el chico tiene confianza plena en sus propias habilidades. Pero nada de eso le importa a Chongeo ahora. El doctor comenta que la energía de la espada es tan inusual como su dueño. El anciano dice que le mostrará qué puede hacer. El hechizo parece ser el mismo de hace un instante, pero no lo es. Chongeo alienta que Mino resista, y es que pronto habrá terminado. Yehuan recuerda cuando usó cuestionar para ver el mundo que el anciano ve. Yehuan corrobora que el doctor se encuentre bien. El anciano revela que no tiene suficiente maná. Maldice al señor del castillo por drenárselo todo. Yehuan observa que el mundo se derrumba. Chongeo se lamenta por su dibujo. Dice que lo siente. Confiesa que la situación es embarazosa. Llama a Yehuan un tonto iluso. Chongeo asegura que el chico no sabe nada sobre su mundo y sin embargo cree que puede copiar su técnica de corte. Yehuan dice que los cortes no son lo suyo. Sin embargo, él cree que incluso si solo es una imitación. Chongeo quiere que se detenga, firme en su creencia de que su técnica no puede ejecutarse por las personas promedio. La severidad de las palabras de Claire reaparecen en la mente de Yehuan. Ella lo trató como si él estuviera equivocado, asegurando que no era valiente, solo un temerario. Ella simplemente no soporta a la gente como él. Eso fue lo que dijo. Yehuan pide que Chongeo haga silencio. Esta es la primera vez que alza su espada para salvar a alguien. Chongeo se encuentra estupefacto, se niega a creer lo que ve. Yehuan necesita preguntarse cómo era Mino para continuar el dibujo. De repente Yehuan recuerda. Mino es traviesa y terca, una asesina, pero también amable. Mino jamás traicionaría a alguien. Algo falta. Eso es. Mino confía en los demás. La joven agradece que Yehuan recordara su lunar. El equipo médico resalta que el nivel de contaminación de Mino se detuvo, así como la conversión a no muerto. Al ver esto, Jair no puede creerlo. Claire y Mino se reencuentran. La bruja no quiere que su amiga llore. Chongeo dice que una parte de la energía mezquina desapareció. Sin embargo, Yehuan todavía la remite a un niño de 10 años. El doctor pregunta una vez más quién es él y dónde aprendió a ejecutar el corte de no muerto, o más bien la puñalada. Jair le pregunta al doctor si la técnica de hace un instante en serio igual a su corte de no muerto, y Chongeo reconoce que aunque deteste admitirlo, así es. El doctor explica que su corte de no muertos no es una técnica, y esa es la razón por la que los no adaptadores pueden aprenderlo. En síntesis, Chongeo concluye que Yehuan debe ser un despertado tal y como él. Los despertados son personas a quienes no les afectan las reglas del sistema. Existen muy pocos individuos que milagrosamente obtuvieron un gran poder al rehusarse a adaptarse. Ellos tienen la fuerza suficiente para atentar potencialmente contra el balance dentro de caos. En la Gran Tierra, a muy pocos se les conoce como despertados. Jair dice que entonces Yehuan puede ejecutar el corte de no muertos porque es un despertado tal y como el doctor. El líder quiere proponer algo, pero Chongeo lo detiene, alegando que aún no saben nada sobre Yehuan. Jair recuerda a Chongeo que fue él quien dijo que de encontrar otra persona capaz de hacer el corte, podrían salvar al señor del castillo. Jair se dirige al doctor y le dice que nada es más importante que salvar la vida del señor. Una voz declara que tienen el permiso del concejal interno para estar allí y ordena que se hagan a un lado. Jair presencia la entrada del capitán de la unidad Alma Oscura, guardián del primer ministro, capitán de la unidad Alma Oscura, adaptador de etapa 5. No tiene sentido que la unidad Alma Oscura esté allí, porque ellos no tienen nada que ver con la eliminación de los no muertos, sin mencionar que la unidad de erradicación de no muertos ya se había encargado de la situación. El capitán da sus saludos al emisario del clan Esmeralda, se presenta y solicita a Yehuan que los acompañe al castillo, pero al ver a Jair y al doctor Chongeo, el capitán les pregunta qué hacen allí. Ellos se sorprenden al escuchar que ese chico es un emisario del clan Esmeralda. La figura real señala que es un gusto conocer a Yehuan al fin. Antes de involucrarse en negocios, dice que era una introducción de sí mismo. Se presenta con el nombre de Jürgen Chiver. Es el primer ministro del fuerte Gorgon. Yehuan responde con su nombre, y Jürgen observa que es tan silencioso como lo describió el doctor Chongeo. Por lo tanto avanzará con las preguntas. El ministro quiere saber si Yehuan es un emisario del clan Esmeralda. Él responde que no lo es, y Jürgen lo entiende, pero el capitán de la unidad está sorprendido.
Chongyeo explica que las piedras de las almas caídas son conocidas por potenciar el maná, pero también se utilizan para demostrar la pertenencia al clan Esmeralda. Chongyeo le pregunta a Yehuan de dónde obtuvo las piedras, si no es miembro del clan, y cómo es posible que las cargue consigo sin que su espíritu se contamine. Yehuan responde que las encontró por ahí, y reconoce que nunca tuvo problemas para sostenerlas. La siguiente pregunta es qué sucedió con las personas que originalmente tenían las piedras, y Yehuan responde que están muertas. Jair reacciona, quiere saber qué pudo pasarle a los miembros de una de las grandes familias de la Gran Tierra. Yehuan revela que él los mató. Jair quiere que repita eso, y Jürgen pide al capitán que se tranquilice, confiado en que Yehuan habrá tenido sus razones para asesinarlos. Jair no tiene palabras. Yehuan relata que el clan atacó primero porque querían robar su cuerno, y sostiene que él simplemente actuó en defensa propia. Jürgen sopesa el relato. Ciertamente, el clan Esmeralda siempre fue codicioso. Entonces comprende qué fue lo que pasó. Se dirige a Yehuan interesado en que hable más sobre lo que ha estado haciendo desde su llegada a Caos. Jürgen hará una recapitulación para ver si entendió. Yehuan se involucró en algo que finalmente excedió su control, y entonces acabó metido en Caos por pura casualidad. Y luego de adquirir las piedras de las almas caídas del clan Esmeralda, también por pura casualidad, acabó en el fuerte Gorgon. Después de eso, Yehuan se vio arrastrado a este último incidente por pura casualidad, donde conoció al Dr. Chongyeo y copió su corte de no muertos tras verlo ejecutarlo una sola vez. Jürgen sopesa los hechos que entendió correctamente. Chongyeo asume que el primer ministro no cree la historia de Yehuan, pero Jürgen repone que de hecho sí cree en ella. Chongyeo le pregunta si se golpeó la cabeza o algo, mientras el señor del castillo estuvo ausente. Jürgen responde al doctor que para ganar la confianza de alguien, primero hay que creer y confiar en esa persona. El primer ministro expresa su deseo por preguntar más cosas, y Yehuan se lo permite. Jürgen afirma que el cuerpo físico de Yehuan todavía está vivo, y quiere saber si esa afirmación es correcta. Yehuan recuerda que cuando destruyó la Torre Pesadilla y se marchó sin proceder al juego principal, técnicamente él todavía era un espíritu. Debido a esto, existe la oportunidad de que el árbol de la ilusión lo malentendiera dándolo por muerto, y enviándolo entonces a Caos, mientras su cuerpo físico probablemente yace vivo en la Tierra. Yehuan le pregunta al primer ministro cómo supo que no está muerto. Jürgen cita sus palabras recientes. Me involucré en algo que excedió mi control, y entonces acabé en Caos por pura casualidad. Nadie en Caos describe su muerte así. Jürgen sugiere que Yehuan duda respecto a revelar su verdadera identidad, porque alguien lo está amenazando. Yehuan contesta que ese podría o no ser el caso, y esa respuesta resuena en el ministro, que luego menciona que de hecho hay algo por lo que quiere disculparse con el forastero. Jürgen confiesa que sus hombres llevan observándolo en las sombras desde hace 4 días. Yehuan responde que ya lo sabe y menciona al sujeto del tejado. Viendo que Yehuan estaba al tanto de esto, el ministro elogia sus habilidades. Van más allá de lo que imaginó. No fue una persona fácil de monitorear, y aún así se las arregló para descubrir algunas cosas. El rango de peligrosidad del objetivo es S. Su poder es desconocido. Se estima que los daños equivalen a 380 millones de cuernos. Jürgen le pregunta a Yehuan si él conoce cómo llaman a las personas así. Chongyeo grita que son personas que perdieron la cabeza, mientras que Jair se debate entre llamarlo un héroe o un villano. El doctor insiste en su idea de que Yehuan perdió la cordura. Jürgen continúa y expone que existen toda clase de nombres para Yehuan, desde héroe hasta lunático. Sin embargo, el nombre que él utiliza es protagonista, y estos protagonistas tienen algo en común, son famosos. Yehuan de repente se sienta en un webtoon, pero Jürgen señala que Yehuan no es famoso en absoluto. El ministro dice que eso significa que hay alguien intentando que no se filtre información sobre él, y no cree que sea un gesto de buena fe. Y es que si esas personas apoyaran a Yehuan, el chico no habría atravesado semejantes dificultades para ingresar al fuerte por un certificado tonto. Jürgen establece que Yehuan es un protagonista que escapó hacia Caos por pura casualidad, huyendo además de personas muy poderosas. Yehuan medita quiénes podrían estar detrás suyo, y aunque no está seguro, la figura del monarca negro absoluto viene a su mente, uno de los 12 monarcas de la Gran Tierra. Él ni siquiera sabe qué tan poderosos son todos ellos. Jürgen dice que no preguntará quién es Yehuan y de dónde viene. Tampoco le pedirá que cubra los daños al fuerte, sino que por el contrario, el ministro declara que la fortaleza de Gorgon lo protegerá. Yehuan pregunta si la fortaleza de Gorgon tiene la fuerza suficiente para enfrentar a los 12 monarcas de la Gran Tierra. Jürgen inquiere en si son los 12 monarcas quienes lo persiguen, y Yehuan responde que al menos podría ser uno de ellos. Sin embargo, parece que eso favorece su situación, ya que los maestros no tienen permitido involucrarse directamente en nada que ocurra en Caos. Yehuan quiere saber qué esperan recibir de él a cambio. Jürgen dice que solo tiene que hacerle un favor, salvar al señor del castillo. 2 horas después, el dependiente comunica a Yehuan que tanto el inspector del punto de control norte como la mujer están recuperándose en la sala médica.
y le recuerda a Ye-Hwan que todavía puede quedarse en la habitación VIP, si es que la prefiere antes que el campo de entrenamiento. Pero Jonghyeo está ansioso por descubrir qué ataque es más fuerte. ¿Será su corte o será el empuje de Ye-Hwan? El médico quiere saber si Ye-Hwan también limpió el nivel experto de la torre. Este le pregunta al viejo si sabe algo al respecto. Jonghyeo responde que lo dé por hecho. Promete que dirá todo lo que sabe si consigue vencerlo. Jonghyeo quiere que peleen de nuevo, pero Ye-Hwan cree que la pelea ya terminó. El doctor replica y es que todavía no usó su movimiento definitivo. Jonghyeo explica que Ye-Hwan moriría si lo usara. El doctor estaba preocupado por su seguridad y por eso se retuvo de usar el ataque. Jonghyeo insulta a Ye-Hwan y pregunta por su edad. Ye-Hwan responde que probablemente ronda los 60 años. El doctor rápidamente presume que es 1000 años mayor. Incluso si el chico lleva 60 años practicando empujes, no hay forma que derrote una práctica de cortes de 1000 años. Ye-Hwan pregunta si Jonghyeo lleva 1000 años practicando sus cortes, y el viejo responde afirmativo. Y Ye-Hwan comenta que a su parecer apenas debe llevar 10 años de práctica. Jonghyeo lo vuelve a insultar. Quiere escuchar qué dirá de su próximo ataque. Jonghyeo halaga la destreza de Ye-Hwan. La fortaleza repentina de Jonghyeo descoloca a Ye-Hwan, quien incluso usó un empuje normal. El médico se interesa por esa última técnica y pregunta qué nombre tiene. Ye-Hwan responde que ese es el empuje normal, y Jonghyeo comenta que es un nombre arrogante, considerando el daño que hace. Además, eso implicaría que el chico tiene una técnica incluso mejor y más fuerte. Ye-Hwan confirma que sí tiene una, e indica al médico que observe esto. El único rey de caos. Jonghyeo lo había olvidado, el terror de enfrentarlo. La técnica de Ye-Hwan le recuerda al único rey de caos. Se pregunta si podrá cortarla, incluso si no se compara al verdadero rey. Con un poder como ese, podría terminar destruyendo la fortaleza Gorgon. Ye-Hwan advierte su movimiento. El doctor le pide que espere, le concede la victoria. Jonghyeo se rinde. Quinta zona de la Gran Tierra, zona de acero. Una voz desconocida quiere escuchar eso de nuevo. Quiere saber qué fue lo que hizo el monarca negro absoluto. El subordinado informa nuevamente que acorde a su investigación, ese monarca actualmente está en contacto con Caos. Ho-Yu, el monarca del acero, demanda saber el motivo, sobre todo porque los monarcas de la Gran Tierra acordaron no inmiscuirse en los asuntos de Caos. El joven adelanta que es algo complicado de explicar. Ho-Yu reconoce que ese es el video que estuvo en boca de todos, el jugador solitario que limpió el piso 99. Ho-Yu no le da importancia, dando por hecho además que el video es falso. El subordinado revela que el producto que sale en el video pertenece al monarca negro absoluto de la 9ª zona. Ho-Yu pregunta dónde está ese producto ahora. El subordinado relata que luego de rehusarse a completar el tutorial, el producto rompió el techo de la torre, se abrió paso y escapó hacia Caos. Ho-Yu cuestiona cómo pudo hacer eso bajo la mirada del cultivador del piso 100. El joven cuenta que el producto asesinó al cultivador. Ho-Yu asume que es una broma, y su subordinado comenta que él tampoco lo cree, pero el monarca negro absoluto insiste en que es cierto. El maestro del acero pregunta si las personas de la 9ª zona tienen conexiones en Caos. Su subordinado comenta que recientemente descubrió algo sobre eso. Resulta que el monarca negro absoluto lleva un largo tiempo interfiriendo en Caos. Del mismo modo, varias áreas en Caos han estado en contacto con él todo este tiempo. Ho-Yu tiene claro que el monarca negro absoluto trama algo, pero no imagina qué puede ser. El monarca del acero ordena que envíen una carta notificando su visita a Caos. El subordinado pregunta si su señor también se involucrará con Caos ahora. Ho-Yu responde que solo echará una mirada a lo que sucede, firme en que necesita ver cómo evolucionan las cosas. Además de la carta, Ho-Yu quiere que envíen 10 guardias de élite nivel oro, seguro de que eso bastará para abordar adaptadores de etapa 5. Su subordinado acata las órdenes, aliviado por no recibir gritos ese día. El monarca permanece reflexivo sobre Caos. Se pregunta qué estará haciendo Jonghyeo y lamenta que la personalidad desagradable del anciano apresurara su muerte. Ho-Yu espera que al menos en Caos se esté comportando. El médico pide que se detenga, exclama que no permitirá que Ye-Hwan continúe y sugiere que el chico debería respetar a sus mayores. Ye-Hwan accede a detenerse y quiere que Jonghyeo se quite. El anciano le pregunta cómo demonios aprendió a hacer eso con tan solo 40 años de práctica. Ye-Hwan rememora que practicó la técnica cerca de 10 billones de veces, y el médico grita que no tiene sentido. De ser verdad, Ye-Hwan estaría diciendo que practicó 8 puñaladas por segundo todos los días sin dormir, pero Ye-Hwan repone que puede ejecutar 100 puñaladas por segundo y no solo 8. Por otra parte, le pregunta al médico si cree que solo es capaz de dar puñaladas con una espada. Jonghyeo supo desde el momento en que lo vio que había algo diferente en relación a él. No es solo su vibra o el aura. Cuando Ye-Hwan hace empujes, lo hace como si se apoyara de un profundo odio hacia este mundo. Jonghyeo no puede creerlo.
El chico se convirtió literalmente en su propia arma. De repente, la idea de que Ye-Huan está empujando constantemente este mundo a medida que hablan se dibuja en su mente. Ye-Huan advierte al doctor que se lo dijo. Él clavó 10 billones de empujes. Ye-Huan cambia de tema, interesado en que el anciano mantenga presente el acuerdo que firmaron cuando pelearon. El perdedor garantiza un deseo al ganador. Por si acaso, Ye-Huan lee en voz alta que Chongueo, como doctor de la fatalidad, juró por cada mujer hermosa de este mundo y por su propio honor, que cumpliría fielmente las estipulaciones de este juramento. Luego de esto, Chongueo accede de mala gana a conceder su deseo. Sospecha que Ye-Huan quiere convertirlo en su esclavo, aunque el joven no planea algo así. Por el contrario, asegura que su demanda es muy simple. Solo quiere que Chongueo responda honestamente a su pregunta. El médico está de acuerdo con sus términos y propone tomar una pequeña caminata afuera. Antes de explicarle qué es una torre nivel experto, Chongueo habla sobre las torres de las pesadillas y las pesadillas que crean esas torres. Las torres se clasifican en rangos, desde el S hasta el F, aunque a algunas pesadillas eso no les importa. Existen otros que crean torres de rango S mientras todavía son aprendices. Se conoce como expertos a las pesadillas de esos rangos que alcanzaron la maestría de sus habilidades. Pero no todas las torres creadas por expertos se consideran torres nivel experto. Solo torres inusuales creadas con propósitos específicos totalmente ajenos a los cultivos son nombradas torres nivel experto. Ye-Huan pregunta por qué crearían torres así. Chongueo responde que no está seguro, y es que nadie sabe qué piensan los expertos. Sin embargo, todos ellos parecen interesados en estudiar la verdadera naturaleza de este mundo. La única certeza que Chongueo tiene es que solo un número muy reducido de aquellos que completan las torres nivel experto son despertados. Ye-Huan quiere saber si el anciano también completó una torre nivel experto. Chongueo responde que él viene de la cuarta torre de nivel experto de Melville, también conocida como la Torre Moby Dick. En esa torre tienes que enfrentarte a una ballena blanca gigante desde el primer piso, por lo cual estás constantemente al borde. Pese a que ahora el recorrido por Moby Dick sería hasta gracioso, en aquel momento Chongueo sentía que era imposible. Murieron incontables guerreros, haciendo lucir su triunfo como prácticamente un milagro. Chongueo dice que Ye-Huan también parece venir de una torre de nivel experto, y siente intriga por saber de cuál se trata. Ye-Huan pronuncia el nombre de Mulark, la pesadilla de su torre. Chongueo reacciona de inmediato, y dice que jamás pensó encontrar a un despertado vencedor de la torre de Mulark. Ante esto, Ye-Huan le pregunta si lo conoce. Chongueo responde que por supuesto que sí. Después de todo, ellos viajaron juntos. Chongueo y Mulark solían estar en el mismo grupo. Ye-Huan se muestra interesado por saber más, pero Chongueo anticipa que es una larga historia. Le invita a que continúe en su caminata. Claire entrega la brocheta de bestia de un cuerno. El médico aprecia que la taberna se convirtiera en un puesto de comida al paso. Claire se queja. Su situación sería otra de no ser porque cierta persona destruyó su taberna. El mismo día que Claire perdió su negocio, abrió uno nuevo. Chongueo da por hecho que la mujer está obsesionada con el dinero. Claire lo manda a callar y beber de su trago. Algo no se siente bien. Chongueo adivina que esos han de ser los pensamientos de Ye-Huan. Incluso el joven debe preguntarse por qué hay comida, en un mundo donde las personas no aparentan estar vivas y tampoco sienten hambre. Chongueo recuerda que Caos solía ser maravilloso. Era un lugar de dulce descanso para las almas exhaustas por la guerra de la Gran Tierra. Las personas por fin habían encontrado lo que buscaban al liberarse de sus vidas pasadas. Los guerreros vejaron sus espadas y arcos, y los trovadores escribieron canciones de paz en lugar de canciones de guerra. Un pleito interrumpe el relato del médico. Dos hombres sostienen una pelea trivial sin pasar a lo físico. Ye-Huan comenta que son unos típicos borrachos, pero entonces se percata de que su trago sabe a agua. Chongueo le da la razón. Revela que esos hombres no están ebrios, sino que actúan como si lo estuvieran. En Caos nadie siente hambre, ni sed, ni envejece. Sin embargo, incluso en este paraíso, por alguna razón las personas extrañan sus verdaderas vidas. Sin importar que esas vidas terminaran en sus muertes, ellos las extrañan. Y es por eso que imitan esos comportamientos propios de sus vidas previas. El tipo de vida en el que si no comes mueres, y en la que si bebes te emborrachas. La clase de vida donde tu corazón palpita. Chongueo relata que todo tomó un giro inesperado, cuando un día un grupo de personas apareció con una idea diferente: llevar a cabo una expedición con el deseo imposible de recuperar sus vidas pasadas. Esas personas fueron conocidas como la Expedición del Abismo. Ye-Huan pregunta por qué fueron al abismo de todos los lugares. El médico cuenta que ellos buscaban la fruta de la resurrección. La fruta yace en las ramas del árbol de la ilusión al borde del abismo. Ye-Huan quiere saber si el nombre sugiere que puede revivir a los muertos. Chongueo responde que está en lo correcto. Esa es la única forma para que un muerto de Caos regrese a la vida. La expedición al abismo fue un grupo conformado para buscar esa fruta. Chongueo recuerda que por aquellos tiempos él ya era un despertado, y pensaba que no tenía nada que temer. Apenas tendría 150 años. Ye-Huan pregunta si Mulark también participó en la expedición.
y Chonggyo responde que sí. Mulark fue el líder. El médico lo recuerda como un tipo muy inusual. Por aquel entonces, Chonggyo y Mulark conversaban sobre los despertados. Mulark decía que eran interesantes. En el caso de Chonggyo, el viejo había despertado parcialmente y con sus emociones aún intactas. Para Mulark, la elección de Chonggyo sobre su camino al despertar era inusual y un viaje lleno de complejidades. Sin embargo, Chonggyo prefería que se guardara esas palabras. Mulark creía que estaba molesto por la idea de los cultivos. Chonggyo desconfiaba de las motivaciones que una pesadilla pudiera tener para visitar el abismo. A su parecer, las pesadillas eran unos bastardos que se encerraban a hacer torres todo el día. Mulark no podía negar aquellos prejuicios, y tampoco veía sentido en disculparse en nombre de todas las pesadillas. Chonggyo jamás había escuchado cosa semejante. Para Mulark, la respuesta era cargar con la culpa el resto de su vida. Una pesadilla arrepentida por construir torres. Quizás Chonggyo lo encontrara difícil de creer, pero por supuesto que Mulark tenía una razón para entrar en el árbol de la ilusión y visitar el abismo. Su razón era esa torre. Mulark quería poner un punto final a los cultivos, y esa era su motivación para unirse a la expedición del abismo. Yehuan sopesa la historia, repitiendo para sí las palabras de Mulark. Su próxima pregunta para el médico es si la expedición tuvo éxito. El médico cuenta que él y Mulark se separaron en el camino. Chonggyo solo consiguió llegar a la entrada del abismo, mientras que Mulark llegó a lo más alto del árbol de la ilusión, y entonces la fruta comenzó a caer de las ramas. Gracias a Mulark, cada miembro de la expedición obtuvo una fruta, y fueron capaces de regresar a Caos. Para Yehuan no tiene sentido que el anciano siga allí, dado que obtuvo la fruta de la resurrección. Claire interviene y acusa a Chonggyo de mentiroso. La mujer revela que la expedición fracasó, y el viejo es quien más lo sabe, pero Chonggyo replica que ella no puede saberlo debido a que no estuvo allí. Claire continúa y cuenta que ellos sí consiguieron la fruta, pero Chonggyo completa que en la entrada a Caos los estaban esperando. Eran los monarcas y las familias líderes de la Gran Tierra. Ninguno tuvo las agallas para introducirse en el abismo, y sin embargo ni siquiera los señores de los 4 castillos y las 10 áreas que acompañaron la expedición fueron suficientes para derrotarlos. Esa gente estaba a otro nivel. El grupo no significó un oponente, y al final de la historia perdieron la fruta. A día de hoy los beneficiados todavía resurgen de cada muerte gracias al fruto. Llevan haciéndolo 900 años. Incluso tienen un sitio al que llaman sala de recuperación. Los monarcas y los señores de las 5 familias son los primeros en resucitar cuando mueren. Aquellas personas que llevan una vida decente fueron predeterminadas desde el principio. Yehuan ahora entiende por qué todos en Caos lucen desesperanzados. Es porque saben muy bien que nunca recuperarán esas vidas reales que desean, ni obtendrán la fruta. Él recuerda que tiene una pregunta sobre Mulark. Claire le dice que no se moleste. Chonggyo lleva tantos siglos practicando estar ebrio, que ahora no tendría sentido hablarle. En serio está ebrio. La información sobre la pesadilla más certera que tiene Claire es que nadie lo vio de nuevo luego de la expedición, y que él sí dijo algo antes de desaparecer. Mulark dijo que falló, pero al mismo tiempo lo consiguió. En ese momento, la voz de alguien los interrumpe. James da las gracias a Yehuan por su ayuda de antes. De no ser por él, el inspector Calton estaría muerto. De repente, a James le preocupa que el chico se haya olvidado de él, pero de cualquier forma, el oficial le invita a Yehuan que visite Gorgon por el ingreso norte de ahora en adelante. No olvidará su rostro, así que el certificado no será necesario. Es una promesa que mantendrán en secreto del inspector. Otra persona irrumpe llamando al médico. Claire recibe al capitán Jair. Jair anuncia que hay problemas. La energía llama la atención de Yehuan. Ahora entiende qué pasa con el señor del castillo. Él está pronto a convertirse en un no muerto. La presión espiritual de la atmósfera es 12 veces más fuerte que la que percibió de los no muertos hace unas horas, y proviene directo del castillo. El primer ministro dijo que no haría preguntas, ni exigiría nada. Su única petición fue que salve al señor. Yehuan comparte con Jair sus apreciaciones. El señor está convirtiéndose en un no muerto, y el capitán le da la razón. Agrega que hoy entró súbitamente en un frenesí. Jair explica que esto sucede una vez por semana, pero por alguna razón el frenesí de hoy se siente diferente. El capitán ve propicio aclararle a Yehuan que el señor del castillo es un buen hombre. Antes de que comenzara la transformación era una leyenda en vida, porque él y el médico Chonggyo son los únicos supervivientes de la expedición del abismo. Jair verifica que Yehuan puede ejecutar el corte de no muerto, pues en vista de que Chonggyo está ebrio, la técnica dependerá de él, pero Yehuan niega ser capaz de hacerla. Él explica que solo puede imitar la técnica del médico, asegura que está muy lejos de su nivel, aunque podría cambiarlo si Chonggyo le enseñara. Jair anticipa lo que los temblores deben significar. El Lord del castillo está transformándose. Jair se detiene y cuestiona la presencia de los 2 capitanes allí. Se suponía que ellos vigilarían el castillo exterior. Uno de los hombres saluda a Jair y reconoce que llevan tiempo sin verse.
Asume que Yehuan es el tipo que sabe ejecutar el corte de no muertos. Jair pide que los capitanes se aparten y expresa que están en un apuro, seguro de que ambos capitanes sabrán entender. Pero uno de ellos se niega a moverse, dice que ellos tienen sus propias órdenes, y Jair pregunta quién les ordena. Los acusa de desafiar a los cielos, pero el hombre se burla de su acusación y declara que los únicos cielos a los que obedecen son los cielos dorados. La velocidad sorprende a Jair, quien indica a Yehuan que tenga cuidado. Él comenta que no está mal. Jair no pensó que el clan del cielo dorado pudiese extender su influencia nefasta hacia el interior del castillo. Les concede a los tipos de los castillos externos que tienen agallas, asumiendo que en verdad entienden contra quién están yendo. El otro capitán advierte que ya no son los mismos que solían ser. Jair sugiere que piensen con mucho cuidado sus acciones e intenta persuadirlos de jurar lealtad al señor otra vez, porque conociéndolo confía en que los perdonará. El capitán pregunta de qué señor del castillo habla, o acaso Jair habla de esa cosa atada en el sótano. El capitán dice que el señor no controla su propio poder, y ni siquiera puede distinguir el bien del mal. Dice que ese ya no es el señor del castillo al que sirvieron alguna vez, y con sus palabras Jair solo insinúa que se mantiene leal a esa cosa. Jair dice que todavía guarda fe, porque el señor regrese, y uno de los capitanes dice que es por eso que Jair es un caso perdido. El otro guerrero sostiene que si su compañero fuera más inteligente, no tendrían que estar peleando así. Quiere saber la opinión que el capitán Jair guarda al respecto. Este sabe que esos dos solo son adaptadores de etapa 4. Ni siquiera esos dos unidos deberían rivalizar a un adaptador de etapa 5 como él. Sin embargo, por alguna razón, reconoce que no puede predecir su velocidad ni su fuerza. Esos dos no solo subieron de nivel, sino que se convirtieron en no muertos. Jair por fin entiende que algo está muy mal allí, y que es peligroso. Así que llama a Yehuan para decirle que necesitan retirarse. Yehuan dice que eso compensa el empujón que Jair le dio hace un rato. El hombre reprocha que todavía no recibió una respuesta, y pregunta de nuevo si Yehuan es el tipo que puede ejecutar el corte de no muerto. Yehuan quiere saber qué pasa si es él. La habilidad de comprensión le enseña a Yehuan que el hombre lo toma como un no adaptador, y que no puede decidir si los rumores son ciertos o falsos. Duda que esa espada sea capaz de hacer el corte, e incluso confía en que Yehuan es débil comparado con él. Lo derrotaría de un puñetazo. Yehuan le pregunta si por puñetazo se refiere a esto. El capitán pregunta si Yehuan pertenece a la unidad de guardia. Él solo responde que primero es importante saber cómo protegerse a uno mismo. Su oponente está dando una energía más intensa que antes. Yehuan siente curiosidad por conocer de dónde viene. Supone que quizás sea sed de venganza, pero pronto descarta esa idea. El capitán pone en duda que Yehuan pueda realmente salvar al señor del castillo. Es una energía aterradora, y Yehuan encuentra patético que los traidores se asusten tan fácil. Él dice que no salva vidas. Señala que ese es el trabajo del médico. No obstante, la historia es muy distinta cuando se trata de tomar vidas. Solo transcurrió un día desde el corte de no muerto. El primer ministro dice que no entiende. Luego de la visita del doctor en la mañana, la transformación del señor comenzó a desacelerar, y desde entonces también la energía de no muerto ha estado decreciendo. Jürgen trata de responder por qué el señor entró en otro frenesí tan de repente, y sobre todo ahora, cuando por fin había esperanza de encontrar una cura. Solo necesitaban un mes. La conclusión de Chongyeo fue que Yehuan no estaba listo. El anciano dijo que sus cortes todavía eran meras imitaciones de su técnica original, y además, en contraste con Mino, la conversión a no muerto del señor del castillo es avanzada. Chongyeo aseguró que lo único que impedía la conversión total era la enorme fuerza de voluntad del señor. Según el médico, el empuje de Yehuan sería efectivo dentro de un mes. Chongyeo nunca intentó algo así, pero tal vez si trabajaban juntos sí era posible, sobre todo conociéndolo a él. Jürgen supone que algunos de los presentes ya deben de saber sobre Yehuan. El ministro maldice. Había un traidor entre ellos desde aquel día. El día que el señor habló sobre individuos capaces de lidiar con la contaminación espiritual, Jürgen entendió que hablaba de unas personas diferentes al clan Esmeralda. La eminencia le hizo saber que estaba en lo correcto, y luego dijo que iría a comprobarlo él mismo. Jürgen se sorprendió. Insistió en que cualquier cosa relacionada con la contaminación espiritual era peligrosa. Sugirió que enviasen a los capitanes o incluso a los otros señores, pero la respuesta del señor del castillo fue que Jürgen tuviera más fe en él. Le pidió que recordase que él era un sobreviviente de esa guerra. Tal vez la guerra por la fruta estaba perdida, pero aún así el noble continuaría haciendo todo lo que estuviera a su alcance para garantizar la seguridad de Gorgon y su gente. Él aclamaba que ese era su deber, como señor del castillo. Después de eso, Jürgen recuerda que el señor fue a inspeccionar el castillo exterior, pero entonces sufrió una contaminación repentina y tuvo que ser trasladado directo al castillo. Y hay una persona que el ministro recuerda. Permaneció junto al señor durante todo el trayecto.
Jürgen todavía se pregunta si Mayhem fue el responsable. Mientras tanto, Mayhem informa a todos que se preparen para una situación crítica. El primer ministro alega que deberían esperar al médico, pero Mayhem responde que si dejan pasar más tiempo, Gorgon estará condenada. Jürgen señala que de todas formas no pueden hacer el corte sin Chonggyo, y que es como si Mayhem pretendiera matar al señor del castillo. Pero Mayhem sabe que no podrían vencerlo ni siquiera todos juntos. Jürgen quiere entender entonces en qué piensa. Mayhem anticipa que crearán un sello de no muerto, y Jürgen rechaza su plan de inmediato. Un sello es el último recurso. Para Mayhem, si no actúan ahora será demasiado tarde, mientras que un sello les permitiría preservar el maná del señor. Sin embargo, el ministro no ve que cuenten con una piedra de almas caídas para proceder con el sello. Mayhem se dirige hacia él y revela que sabe todo sobre la piedra. Jürgen puede dejar de fingir. Mayhem recibe la llegada de la presencia misteriosa. El primer ministro también recibe al capitán de la unidad Alma Oscura, sin poder creerlo. Ese hombre trabaja para su oficina, entiende que lo traicionó. Esa caja contiene las piedras de almas caídas de Yehuan. Mayhem dice que el futuro de Gorgon está en peligro. Quiere saber por qué el ministro escondió las piedras y las guardó para sí. Él sabe muy bien lo que ocurrirá si el señor se convierte en no muerto. Mayhem insinúa que Jürgen intenta convertir al señor en un no muerto gigante. Ya vieron con sus propios ojos cuán peligrosos y amenazantes son los no muertos medianos para Gorgon. Un no muerto gigante sería como un desastre natural andante, comandando incontables no muertos esclavos y destruyendo todo a su paso. Le pregunta si acaso es lo que quiere el primer ministro. Jürgen analiza los hechos. El señor entró en frenesí y el doctor no está. Los planteos de Mayhem tienen sentido considerando la situación. Jürgen argumenta que no cualquiera puede crear un sello de no muerto, incluso si tiene las piedras de almas caídas. Solo las personas del clan Esmeralda pueden crear un sello de no muerto, y es demasiado tarde para convocarlos al castillo. Mayhem menciona que no tiene que preocuparse por eso, porque encontró algunas personas que aprendieron la habilidad. El ministro repone que ellos no son del clan Esmeralda, y aunque Mayhem dice que eso es cierto, igual asegura que pueden crear el sello. Jürgen intuye que algo va mal. Si esta gente genera un sello de no muerto ahora, todo el maná del señor del castillo fluirá directo al interior de la piedra. Caos no se rige por un sistema de herencias. Si alguien pone sus manos en la piedra de almas caídas con el maná del señor del castillo, la persona heredará el maná y se convertirá en el señor de Gorgon. Gorgon podría caer en las manos equivocadas. Yehuan es la única excepción. Más allá de él y el clan Esmeralda, el ministro no cree que exista alguien capaz de sostener las piedras con sus manos. Sin embargo, el señor se lo dijo ese día. Aparecieron personas capaces de lidiar con la contaminación. Jürgen asume que son ellos. Durante los últimos 6 meses, la condición de la contaminación espiritual del señor pasó de su estado inicial a esas incontrolables ráfagas. El ministro del castillo exterior Mayhem pudo haber planeado todo. Jürgen da la orden para que detengan a Mayhem. Todos ellos están juntos. Jürgen no puede hacer nada, solo pedir perdón al señor, porque debido a su complacencia, falló en proteger a Gorgon. Jürgen Chiver lo lamenta muchísimo. Un giro inesperado, nadie sabe quién lo provocó. Yehuan, Jair y el médico llegaron al castillo. Mayhem quiere saber quiénes son. Reconoce que tienen agallas. Jair responde que el ministro exterior puede dejar de actuar. Revela que ya saben todo sobre su traición gracias a que estos hablaron. Los subordinados de Mayhem piden perdón. Jair trata de comprender qué diablos hace Mayhem. El hombre explica que los soldados cometieron suicidio cuando su traición fue expuesta. No pueden culparlo por no evitar que se quiten la vida. Eso no tiene sentido. El capitán pide a los demás que despierten. Esta es una traición del más alto orden. La prioridad es que Mayhem no cree el sello de no muerto. Jair los cuestiona. Algo está mal con ellos. Los hombres solo se disculpan con él y le dicen que no permitirán que entorpezca la voluntad del ministro exterior y del clan Cielo Dorado. Aconsejan a Jair que permanezca tranquilo hasta que el sello termine. Jair los acusa de traidores cobardes. Yehuan recuerda que él aceptó salvar al señor del castillo a cambio de la protección de Gorgon. Sin embargo, ahora comprende que eso ya no es un trato justo. Gorgon no está en la posición de proteger a nadie. Jürgen le pregunta qué insinúa, y Yehuan responde que está modificando los términos del acuerdo. Promete salvar al señor del castillo y asesinar a los traidores, a cambio del anciano Chonggyo. Establecidos los términos nuevos, Yehuan anuncia que creará otra expedición al abismo, y desea su ayuda. Para Mayhem solo está balbuceando tonterías. El ministro exterior cuenta que escuchó de él. Es el chico que mató a Yanya de un solo empuje, después de que este se convirtió en no muerto. Si bien reconoce que no creyó en la historia al comienzo, todo indica que los rumores eran ciertos. Y en ese caso, Yehuan amerita que peleen con todo lo que tienen. Los oponentes continúan apareciendo.
empuje normal. Mayhem piensa que se equivocó. No pueden detener a Yehuan. El ministro exterior entiende que de haberse interpuesto en el camino del ataque, ahora estaría muerto. Jair y Jürgen están perplejos. El poder de Yehuan resulta abrumador. Con ayuda de comprensión, Yehuan escucha que sus enemigos quieren la aprobación de Mayhem para proceder con el plan. Y es que si no pueden crear el sello del no muerto, necesitan recurrir al plan B. Los hombres están impacientes por desatar la nube negra sobre Gorgon, incluso si con eso matan a todos. Yehuan se dirige a Mayhem Keldagran, el ministro exterior del castillo del fuerte Gorgon y jefe anciano del clan Cielo Dorado, y expresa que desconoce cuáles son sus intenciones exactamente, o cómo es que son capaces de contaminar almas. Sin embargo, Yehuan dice que sí sabe algo, y es que le agradan los tipos como él. Mayhem prevé que Yehuan atacará, y ordena a sus hombres que lo maten a toda costa. Yehuan confiesa que lo dice en serio. Es gracias a tipos como Mayhem que no siente remordimientos por destruir este mundo. Jair ordena al primer ministro que se levante. Jürgen contempla la forma de su esperanza inquebrantable. El señor le dijo una vez que Gorgon necesitaba esperanza, el tipo de esperanza inquebrantable, que no pueda derrumbarse frente a nada. Pero Jürgen no puede creer que al final, esa esperanza sobre la que habló el señor del castillo, la sintió del tipo que quiere destruir el mundo. Mayhem se refiere a Yehuan como un monstruo, y también dice que ya es demasiado tarde para Gorgon, y para el señor del castillo. Jair llama a Yehuan, pero a él solo le interesa saber si Chongeo sigue dormido. El capitán le recuerda que no importa cuánto lo sacudan, el médico no despertará. Jair pregunta qué demonios hace. Chongeo balbucea que reconoce este sentimiento, y aclama estar de regreso. Yehuan reprocha que debió despertar cuando se lo pidió. El sistema advierte que la contaminación espiritual del individuo excedió el 99,9%. Pronto se convertirá en no muerto.